Lo que pudiéramos resaltar es las grandes reformas que hubo. La reforma energética, la reforma fiscal, la reforma política, la reforma en las telecomunicaciones también es algo importante que viene pues a abrir también o a romper con esquemas que traíamos tradicionalmente. Ha habido señalamientos de corrupción en su gobierno y pues ya no podemos postergar el tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Es donde se tiene que trabajar, porque ya es la exigencia de todos los ciudadanos, ¿no? También el gran tema de la seguridad, también es algo que se tiene que seguir trabajando. Infraestructura, tenemos que seguir creciendo en infraestructura, tenemos que ir creciendo en la mejora regulatoria. Eso es algo muy importante para nosotros, para los ciudadanos del día a día, que se nos faciliten las cosas. Y el gran tema que es el combate a la corrupción, que se vea reflejado en ir tomando, que se vea el resultado en la inhibición de los actos de corrupción y que no haya impunidad. Lo bueno es todas las reformas legislativas que se construyeron en materia de energía, en materia de telecomunicaciones, en materia laboral. Todo esto va a permitir una plataforma que le va a dar un impulso al país y que lo va a poder seguir teniendo sostenible ante los mercados internacionales. Pareciera que no, pero hoy inversiones en todo lo que son proyectos de energía, tanto renovables como proyectos de ciclos combinados, que no son renovables, pero que son muy importantes. Realmente la mayor parte de la generación de energía del país hoy y hasta dentro de 25 años seguirá siendo relacionada con combustibles fósiles, que es principalmente con gas natural, que también es mucho más limpio. Entonces, yo veo que lo que se construyó durante estos 5 años, quizá no los va a ver él reflejados en su sexenio, pero los ciudadanos, que es lo importante, no los políticos, no los gobernantes, los ciudadanos lo vamos a ver reflejado en breve. Lo malo, creo que todos coincidimos en los casos de corrupción, en esos casos que definitivamente el gobierno debe de tener mecanismos de gobernanza interna que permitan prevenir, no solamente identificar, prevenir todo tipo de acto de corrupción. Lo pendiente, muy importante, desregularizar todos aquellos mecanismos que son de lo más incongruentes en el 2017. Un ejemplo: si tú quieres hoy comprarle energía a alguien que no sea CFE como empresario, tienes que meterte a una oficialía de partes electrónica, lo cual es muy bueno, ¿no? Que ya sea en forma electrónica y de la Comisión Reguladora de Energía. Lo malo es que a vuelta de correo postal te mandan el password para que continúes accediendo. Son cosas totalmente... y te tarda 2 meses en que te llegue tu password para que sigas metiendo toda tu información para hacerte un usuario calificado del mercado eléctrico mayorista. Entonces, creo que todavía hay una cultura demasiado burocrática que no se ha podido romper durante más de 5 décadas, que es impresionante que la sigamos teniendo en nuestro país. Eso demerita mucho en cuanto a las inversiones, a la certidumbre jurídica. Yo lo concentraría básicamente en el Pacto por México, con la nota al pie de que fueran reformas que habían sido promovidas desde el PAN anteriormente y el PRI no había apoyado. Fue el momento más estelar, de mayor éxito de la presidencia de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es el estilo de gobernar y la imagen de no autenticidad que proyecta el presidente, ¿no? Para mí es una personalidad artificial, ¿no? Con un comportamiento así un tanto robótico y con una voz perfectamente modulada,
que la sensación que le deja a uno, yo creo que a muchas personas, es que no le dice a uno todo, le dice, pinta las cosas muy bonitas, y de que lo quieren engañar a fin de cuentas o embaucar, ¿no? Un poco. Entonces este estilo tan mercadotécnico, tan mediático, yo creo que políticamente no conecta, ¿no? No creo que le quede mucho, ¿no? Habría que revisar sus compromisos, pero en este año, ya como lo estoy viendo, yo creo que pues va a ser como inaugurar las obras, ¿no? Y yo creo que no sé que tenga una agenda sustantiva básica, y nos va a seguir anunciando obras como la gran campaña mediática que tenemos ahorita. Dentro de lo bueno están reformas estructurales que han venido a cambiar el dinamismo económico, político y social de este país. En materia económica se promulgó la Ley de Competencia Económica. También está la reforma energética, la cual viene a captar inversión extranjera directa en este sector, pero también le da la pauta o la oportunidad al sector empresarial mexicano de invertir tanto en la generación de energía eléctrica como en la exploración y extracción de petróleo. Ha habido reformas como la reforma a la cuestión de procesos electorales, en la cual se ha trabajado bastante en materia de delitos electorales, porque antes se hacían las denuncias, no procedían, y ahora hay tribunales especializados en materia electoral que no había. En materia social también se ha trabajado bastante, sobre todo en aspectos relacionados con la Ley Nacional para la Prevención y Erradicación de la Discriminación. En el caso de lo malo, el problema que no ha funcionado del todo, y hay que decirlo con todas sus letras, es la inseguridad que hay en el país y la corrupción. Son dos temas que le adolecen al país tremendamente, por más que se han querido instrumentar los mecanismos legales y jurídicos para poder eliminar la corrupción. Paulatinamente lo que es la inseguridad en este país es una queja que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y esa inseguridad que es en distintas modalidades de violencia, ¿no? En materia económica, es lo que te puedo también comentar, aparte de lo legal, está el pendiente de lograr la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le tocó la renegociación de este tratado. Lo rescatable creo que puede ser el querer llevar a buen puerto los términos del Tratado de Libre Comercio, que esperemos que salgan fortalecidos, que se fortalezcan. Los casos como Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya, solo por mencionar algunos, el sacar paulatinamente al ejército de las calles, lo cual no ha ocurrido sin un previo fortalecimiento de las instituciones de seguridad, una reforma policial que sigue pendiente, la falta de combate al mercado ilegal de armas, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y el desmantelamiento de las redes financieras del crimen organizado, el ataque sistemático a las organizaciones de la sociedad civil, como en los casos de Pegasus, los periodistas asesinados, desaparecidos, la cifra más alta de homicidios en los primeros 7 meses del año, llegando a un 27.37%. Creo que son parte de la agenda que teníamos pendiente, aunado al fracaso de la autonomía del fiscal general de la República. Y de lo que falta, considero yo que es importante retomar lo que al principio comenté y esforzarse para sacar adelante en estos últimos meses de mandato que tiene el presidente. Y la parte positiva, creo que la reforma educativa, la reforma en la educación básica, creo que ahí sí hubo una mejora en el sentido de que el nuevo modelo educativo está más concentrado en la reflexión, en el trabajo en equipo, que el proceso de aprendizaje de memoria, ¿no? En la parte negativa que vemos es los niveles de violencia y de seguridad que se han desatado en los últimos años. Específicamente el año pasado y tenemos los niveles de homicidios más altos y los niveles de violencia
más altos presentados en la historia de México. Hace falta un buen diseño de una política de fiscalía anticorrupción. No tenemos un fiscal anticorrupción y eso verdaderamente se debe de trabajar de aquí al final. Y otro de los pendientes es diseñar una política integral de combate a la violencia, a la inseguridad que aqueja tanto a los mexicanos. Lo bueno, durante este sexenio se transformó el marco jurídico nacional. Sí hubo reformas estructurales muy grandes, de gran envergadura, la reforma anticorrupción, reformas a todos los sistemas de transparencia y la reforma en materia de derechos humanos. Además de eso, en materia de fiscalización, y todo eso da a un nuevo, en unos años vamos a ver un nuevo país derivado de estas reformas estructurales. Lo malo es que no renunció el presidente Peña Nieto con el caso de la Casa Blanca. El hecho de haberse mantenido y haber tratado de engañar a la población ante actos de corrupción que han sido bastante grandes, ello da una idea desafortunada en materia de impunidad. Creo que el presidente debe haber renunciado en ese momento y México sería otro país a partir del día de hoy, de ese momento, ¿no? Y lo pendiente, ¿no? Lo pendiente son reformas todavía que quedaron pendientes. Dos agendas especialmente. La agenda de publicidad oficial y cómo se malgastan los recursos en distintos puntos. Publicidad oficial, la reforma en materia de financiamiento de la política, es decir, el dinero que se va a los partidos políticos y cómo se sobregasta en esto. Y una adicional, que es la agenda de impunidad. Tenemos que modificar los incentivos todavía para que la impunidad no sea la reina de este país. Lo bueno de Enrique Peña Nieto es que le queda menos de un año para irse. El gobierno en sí, sin tenerte que ahondar mucho, nos ha dolido muchísimo a los mexicanos el engaño con este gobierno del PRI que ha generado que la gasolina esté más cara, de haber desatendido el tema de seguridad y entregar prácticamente a la próxima presidencia de México el Estado mexicano en guerra. Los apoyos, ¿no? Los programas de apoyos que se han mantenido para grupos vulnerables, para adultos mayores. Lo malo, desde luego, los incrementos que se han dado, desde luego, en la gasolina, posteriormente la canasta básica. Mira, lo pendiente, desde luego, es lo que tiene que ver ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción, donde no está acabado, donde no hay un fiscal todavía y donde es una exigencia ciudadana de que se transparente el ejercicio del gobierno y cualquier situación que tenga que ver también con el ejercicio de los dineros públicos. Sin duda, la transformación de la Constitución para mejorar la economía del país. Yo creo que la visita del candidato Donald Trump sin la visita de la candidata Hillary Clinton no nos ayudó. Una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio con América y con los Estados Unidos y con Canadá.